desde hace un tiempito que viene apareciendo en mi radar un artista que me ha llamado mucho la atención, cosa que es bastante difícil en estos tiempos. ¿Y por qué me ha llamado mucho la atención? Porque tiene un estilo que se me hace muy similar al estilo de una Aretha Franklin, lo cual es bastante difícil de encontrar en los tiempos que corren. Estoy hablando de Rye. Rye, creo que se dice así. Perdón si no estoy diciendo bien el nombre. Vamos a escuchar Where the Hell is My Husband y ustedes mismos me van a decir si les remite, si les hace acordar a esta época de oro de las voces en donde tenemos una Aretha Franklin, Etta James, etc. Bueno, escuchémosla y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Vamos allá. La presentación que vamos a ver sucedió en vivo. Quería buscar alguna presentación en vivo en Glastonbury, ¿sí? Bueno, le voy a adelantar un poquito. Ahí está, llenísimo de gente. Lo que llama la atención de esta artista particularmente, ya van a verlo en la estructura, es que plantea el concepto este de Big Band, ¿sí? De una banda enorme, con un montón de instrumentos, con un montón de cuerdas, vientos y demás. Con este estilo medio, ya les digo, R&B, pero del viejo, ¿sí? R&B del estilo de Aretha Franklin, del estilo de Etta James. Es una maravilla, a mí la verdad que me ha impactado bastante y esta canción en particular tiene unas dificultades que las vamos a escuchar. Esto que parece que van entrando los músicos así nomás, yo vi un pedacito como para ver si estaba bueno este video para mostrar y está todo orquestado, o sea, está todo como escenificado, ¿sí? Es una puesta en escena desde el principio. Es como una orquesta entrando a... pero de manera completamente descontrolada. Con una cuenta atrás. No, no. ¿Ves? Y también viene como toda como, ¡ay, hola, qué tal! Acabo de llegar. Me parece que tiene un estilo como muy desenfadado, ¿sí? Que eso me gusta muchísimo. Y replica mucho The Supremes, por ejemplo. Replica mucho como ese estilo particular de música que a mí me encanta, me fascina. Toda la vida me ha gustado. 17, 16, 15, 14, 13, 12. No. 10, 9, 8. Para partir. 5, 4, 3, 2, No. 1. Y si bien tiene este estilo medio cincuentero, hay algunos elementos modernos, como dícese de la guitarra eléctrica, una batería y demás, que lo traen a la actualidad completamente. Entonces, es impactante para mí la evolución de la música, ya lo dije muchas veces, pero para mí la evolución de la música se da en base a justamente la fusión, ¿sí? Agarrar cosas de otra época y mezclarlas con algo más moderno, agarrar cosas de un país y mezclarlas con las de otro en cuanto a lo cultural. Y me parece que esta chica que, nada, apareció un día y planteó como esta propuesta de volvamos un poco para atrás, pero con algo más moderno, aparte de que tiene una voz espectacular, yo compro completamente. Cuando vi los TikToks de Rye, lo que me llamó poderosísimamente la atención es que tiene una capacidad aeróbica y una capacidad de fraseo rápido. Todas sus canciones, no todas, pero sí muchas de sus canciones, tienen esto de que es un fraseo rapidísimo en un corto periodo de tiempo en donde se toma una sola respiración y lo hace de una manera fantástica. ¿Qué? Esos graves. Hace mucho, tengo que ser, esto ya se los dije varias veces, pero una de las cosas por las que dejé de hacer reacciones,
pues ya no me sorprendía la voz de nadie. Y porque todas las voces están muy tratadas con afinador digital, ¿sí? El famosísimo Autotune. Y esta es la primera vez desde hace mucho que me emociona hacer una reacción y un análisis de una voz. Lo cual para mí es un montón. Miren estos graves. Me hace acordar mucho a Jennifer Hudson también. Me encantaría que hicieran una colaboración juntas o algo, aunque quizás que las dos son muy parecidas y no tendría mucha razón de ser, pero me hace acordar mucho al estilo que Jennifer Hudson tenía hace unos años atrás. Sí, este estilo que ya les digo, recuerda mucho a los años 50, ¿sí? A la época esta de oro de la música, en donde había big bands y grupos de chicas y grupos de chicos también, que hacían muchas armonías y había muchos cortes como de vientos. Bueno, una maravilla. Y no sé si es esta la canción que yo vi, la de el Diamond Ring, que ella hace como un fraseo rapidísimo. Quizás sí, quizás no. Pero esta también está muy bien. O sea, si no es esa la que yo estaba buscando, estoy igualmente bien sorprendida. Podría escuchar un disco completo de esta chica. ¿Se entiende? A eso es a lo que voy. Un poco hoy, cuando me planteo si alguien me gusta o no en cuanto a lo musical, pienso, ¿podría escuchar un disco completo de esta persona? Y la respuesta es sí. Es genial que se mueven los micrófonos de ellas y todos los músicos de este lado se mueven para su lado. Es buenísimo. Uf, esos graves. Dios. Todo me encanta, ¿eh? Las armonías. Fascinada. Es esta, sí. Escuchen esta parte. Esperen. Todo es muy complicado, sí. Pasan varias cosas al mismo tiempo. Primero, la velocidad de fraseo. Segundo, lo alto que es esa parte. Tercero, melismas descendentes. Todo pasa al mismo tiempo. Todo pasa al mismo tiempo. Es una locura. Miren. Habrá habido 2 respiraciones acá nada más, ¿eh? 2. Espectacular. Lo hace todo desde un belting bien oscurecido, usa graves para resaltar los agudos. No, la amo. Realmente, ¿eh? Hace mucho no me pasa algo así, pero la amo. Por favor, señora, me vuelvo loca. Bueno, si querían escuchar a alguien nuevo, que les vuele la cabeza, que les encante y que no tenga autotune,
Pueden escuchar a Raye. Es impecable, espectacular, fantástica. La amamos. La amamos. Me encantó. Bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció. Si realmente están de acuerdo conmigo en esta aseveración de que es un poco la nueva Aretha Franklin. Para mí sí. Me atrevo a decirlo ahora. Mirá, que recién su carrera está como ascendiendo y demás. Pero para mí sí. Me encanta, me hace recordar, me recuerda como esta misma cadencia que tenía Aretha en sus canciones y demás. Yo voy a darle un sí. Me encantó, la amo. Bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció en la cajita de comentarios. Y también podemos, si quieren, pueden recomendarme artistas. Busquen artistas que no tengan autotune, si son tan amables. Eso me haría feliz, ¿sí? O pregúntenme, ¿esta presentación tiene o no tiene autotune? Y también podemos hacer videos al respecto. Les mando un beso gigante, suscribirse, campanita y todas esas cosas que ya saben que tienen que hacer. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.